Si crees que Dios todavía hace milagros, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia que fortalece la fe. Y escribe en los comentarios la palabra amén, como señal de que crees que lo imposible aún sucede. Ahora, prepárate, porque la historia de hoy va a tocar tu corazón de una forma que nunca olvidarás. Carlos Vargas se burlaba de la fe. Esa noche, la fe le respondió. ¿Alguna vez has pedido una señal en medio de un silencio tan profundo que sientes que tus oraciones rebotan en el techo y caen al suelo sin ser escuchadas? Y si Dios te ha estado respondiendo todo este tiempo, pero el ruido de tu dolor era demasiado fuerte para oír su susurro? La historia de Carlos es la prueba de que, a veces, las respuestas más grandes de Dios vienen en los detalles más pequeños. Hoy vas a ver cómo Dios teje lo imposible con los hilos de lo cotidiano. No con truenos ni relámpagos, sino con la paciencia de un artesano que prepara su obra maestra. Verás cómo un hombre, endurecido por el pasado y convencido de que estaba solo, fue confrontado por un poder que no se puede medir con herramientas ni construir con cemento. Por 2 años, el mundo de Carlos olía a desinfectante de hospital, y sonaba como el chirrido silencioso de las ruedas de una silla de ruedas sobre el piso de madera de su casa en San Antonio, Texas. El diagnóstico de los médicos era una sentencia final, una pared de ladrillos imposible de derribar. Su hijo, Mateo, nunca volvería a caminar. Pero en una habitación llena del canto desafinado de un feliz cumpleaños, un silencio repentino lo cambió todo. No fue el silencio del hospital, sino uno lleno de asombro. Un jadeo colectivo, el sonido de una silla de ruedas de repente vacía y el eco de una voz adolescente que no gritaba de dolor, sino que susurraba una sola palabra que hizo temblar el alma de su padre. Papá. Esta es la historia de cómo la fe encontró a un hombre que había dejado de buscarla. Es la crónica de un milagro que no solo levantó a un joven de su silla, sino que derribó los muros que un padre había construido alrededor de su corazón. El día de Carlos Vargas comenzaba antes que el sol sobre San Antonio, Texas. A las 5 de la mañana, el aroma del café negro y amargo llenaba su modesta cocina, un olor tan fuerte y sin adornos como el hombre mismo. Sus manos, callosas y marcadas por décadas de manejar martillos y varillas de acero, envolvían la taza caliente con una firmeza que parecía poder moldear el mundo a su voluntad. Era un capataz de construcción, un hombre que creía en los planos, en el concreto y en la fuerza de su propia espalda. Para él, la vida era una estructura que se levantaba con sudor, no con súplicas. Su esposa, Sara, era el suave contrapunto a su dura realidad. A menudo la encontraba en el silencio del amanecer, con la Biblia de su abuela abierta sobre la mesa de la cocina, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Él pasaba a su lado, le daba un beso rápido en la frente y tomaba su lonchera. Dios te bendiga, mi amor, le susurraba a ella cada mañana. Carlos nunca respondía con palabras, solo con un leve asentimiento, que era a la vez un reconocimiento y una barrera. El amor entre ellos era real, pero estaba fracturado por un abismo de fe, que se había hecho más profundo en los últimos 2 años. El trabajo más duro de su día no era levantar vigas de acero, sino el que realizaba antes de irse de casa. Con una delicadeza que contradecía su exterior rudo, entraba en la habitación de su hijo, Mateo. La rutina era un ballet doloroso y silencioso, ayudar al joven de 17 años a pasar de la cama a la silla de ruedas. Carlos sentía el peso muerto de las piernas de su hijo, un recordatorio constante de la llamada telefónica que había destrozado su mundo. En esos momentos, no había ironía en su rostro, solo un amor profundo y una impotencia que lo carcomía por dentro. En la obra, Carlos era un rey. Su voz resonaba con autoridad, sus decisiones eran ley. Los hombres lo respetaban porque era justo y porque trabajaba más duro que nadie. Allí, los problemas tenían solución. Una pared torcida se podía derribar, una base débil se podía reforzar. Pero en casa, las herramientas no servían de nada. La fe de Sara le parecía un ruido de fondo, una fantasía inútil. ¿Rezar?, le había dicho una vez en un momento de frustración, con la voz cargada de un dolor que sonaba a ira. Rezar no paga las facturas del hospital, Sara. Rezar no hace que un muchacho vuelva a caminar.
En una repisa de la sala, acumulando un fino polvo tejano, descansaba la vieja Biblia de su padre. La cubierta de cuero estaba gastada y las letras doradas casi borradas. Carlos nunca la tocaba, pero sus ojos se posaban en ella a veces. No era un símbolo de consuelo, sino un monumento a las promesas rotas. Un recordatorio de un tiempo en que él también creyó, antes de que la vida le enseñara, a su manera brutal, que solo podía confiar en el trabajo de sus propias manos. Ese libro era el testigo silencioso de la fe que había perdido, y de la amargura que había encontrado en su lugar. La resistencia de Carlos no nació de la arrogancia, sino de una herida profunda, una cicatriz en su memoria, que el tiempo no había podido sanar. Se forjó en el aire salado y húmedo de la costa de Texas, muchos años antes, bajo el rugido de un cielo que se volvía de un gris violento. Él era solo un muchacho de 16 años, y su padre, un hombre cuya fe era tan sólida como los cimientos que construía, era su héroe. Su padre no solo leía la Biblia, la vivía. Creía que Dios premiaba el trabajo duro y la oración constante. Carlos recordaba el taller de su padre, Construcciones Vargas e Hijo, un pequeño negocio levantado con sudor y oraciones matutinas. Olía a madera de pino, y a la confianza inquebrantable de un hombre bueno. Cuando los noticieros anunciaron que el huracán se dirigía directamente hacia ellos, su padre reunió a la familia. No rezó con miedo, sino con una certeza que a Carlos le pareció admirable. Dios cuida de los suyos, dijo, con la mano sobre la Biblia familiar. Hemos honrado a Dios con este negocio, y Él nos honrará a nosotros. Pasaron la noche en oración mientras el viento aullaba como un animal herido. A la mañana siguiente el sol salió sobre un mundo destrozado. El taller no era más que un montón de astillas y metal retorcido. Las herramientas, el sustento de su familia, estaban esparcidas y arruinadas por el lodo. Carlos nunca olvidaría la mirada en los ojos de su padre. No era ira, ni siquiera tristeza. Era un vacío silencioso, la mirada de un hombre cuyo diálogo con el cielo se había cortado de repente. La fe de su padre no murió ese día, pero algo dentro de él se apagó. La familia lo perdió todo. El seguro no fue suficiente, y la ayuda prometida por la iglesia local nunca se materializó por completo, perdida en la burocracia y las necesidades abrumadoras de la comunidad. Desde entonces, Carlos asoció la fe con el sonido del viento rompiendo cosas. Para él, la oración era el preludio de la decepción. Se prometió a sí mismo que nunca más pondría el futuro de su familia en manos de algo que no pudiera ver, tocar o controlar. Construiría su vida sobre concreto y acero, no sobre promesas susurradas al aire. Por eso, cuando veía a Sara arrodillada junto a la cama de Mateo, con la misma fe ciega y esperanzada que una vez vio en su padre, un frío recorría su espalda. No era desprecio lo que sentía, sino miedo. Veía a su esposa caminando hacia el mismo precipicio emocional del que su padre nunca se recuperó del todo. Su silencio ante las oraciones de ella, sus palabras cortantes sobre la realidad, no eran un ataque a su fe. Eran un intento desesperado y torpe de protegerla. En su mente, él no estaba rechazando a Dios, estaba protegiendo a su familia de la inevitable caída que sigue a una fe tan alta. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que la esperanza se convierta en el arma que más nos hiere? Se preguntaba en el silencio de sus noches. Para Carlos el silencio de Dios no era preparación, era la prueba final de su ausencia. La dureza del corazón de Carlos se manifestaba en los momentos más cotidianos. Se sentaba a la mesa para cenar, el aroma del guiso de Sara llenando la pequeña cocina, y mientras ella inclinaba la cabeza para orar, él ya tenía el tenedor en la mano. Señor, te damos gracias por estos alimentos y por este día, comenzaba ella con su voz suave. Carlos la interrumpía, no con crueldad, sino con el peso de un hombre agotado. Y gracias a la constructora por las horas extra, mi amor, decía, su voz un murmullo grave. Sin ellas, este plato estaría vacío. Sara abría los ojos, una pizca de dolor en ellos, pero no decía nada. Su silencio era una oración más larga y profunda que las palabras que él había cortado. Los domingos por la mañana eran un campo de batalla silencioso. Sara y la pequeña Lilia se vestían para ir a la iglesia. Sus mejores vestidos un punto de luz en la casa sombría. ¿No vienes con nosotras, papá?, preguntaba Lilia, sus ojos grandes y esperanzados. Carlos,
Ya con su ropa de trabajo puesta para arreglar una cerca o cambiar el aceite de la camioneta, le revolvía el pelo. El domingo es para descansar y arreglar lo que se rompió en la semana, mija, no para escuchar sermones. Se lo decía a su hija, pero las palabras eran para su esposa. Para él, la fe era una promesa rota, y la iglesia, un edificio lleno de ecos de esa promesa. Una tarde, su cuñado Miguel, un hombre cuya fe era tan simple y sólida como una roca, lo ayudó a ajustar la rampa de Mateo. Mientras apretaba un tornillo, Miguel habló con cuidado. Sé que estás sufriendo, Carlos, pero no puedes darle la espalda a Dios. Él no nos ha abandonado. Carlos dejó su llave en el suelo y lo miró fijamente. No había ira en su voz, solo una calma fría y cortante. Yo no le doy la espalda a nadie, Miguel. Yo veo la realidad. Veo las facturas del hospital. Veo las piernas de mi hijo que no se mueven. Y recuerdo a mi padre, un hombre bueno, perdiéndolo todo mientras le rezaba al mismo Dios del que hablas. El trabajo duro es real. El dolor es real. La fe. La fe es esperar que llueva en el desierto. Yo prefiero cavar un pozo. Esa noche, mientras Sara leía la Biblia junto a la cama de Mateo, le suplicó en un susurro. Por favor, mi amor, no le cierres la puerta a Dios. Él es nuestra única esperanza. Carlos, de pie en el umbral, observando la escena, sintió una vieja amargura subir por su garganta. Se dio la vuelta, su silueta recortada contra la tenue luz del pasillo, y sus palabras cayeron como martillazos en el silencio. Esa puerta no está cerrada, Sara, dijo sin mirarla. Yo mismo la sellé con clavos hace mucho tiempo. En mi casa construida con mis manos no hay lugar para fantasmas. Con eso, se fue, dejando tras de sí un silencio más pesado que cualquier pared que hubiera levantado. La crisis no llegó como un huracán con vientos aullantes, sino con el chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado y el silencio repentino que le siguió. La llamada telefónica llegó a las 11:14 de la mañana de una noche de viernes. Carlos recordaría la hora exacta por el resto de su vida. Estaba en la cocina, bebiendo un vaso de leche, cuando el teléfono sonó con una urgencia que le heló la sangre. Al otro lado de la línea, la voz de un oficial de policía era tranquila, profesional, pero cada una de sus palabras era un golpe de martillo contra los cimientos de su mundo. Señor Vargas, ha habido un accidente. Su hijo Mateo. El hospital olía a miedo y a desinfectante. Era un olor que se pegaba a la ropa, al pelo, a los recuerdos. Carlos y Sara se sentaron en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, bajo la luz fluorescente que hacía que todo pareciera pálido y sin vida. Las sillas de plástico naranja eran frías e incómodas. Cada vez que las puertas automáticas se abrían, sus cabezas se levantaban con una mezcla de esperanza y terror. Sara sostenía un pequeño crucifijo de madera en su mano, sus nudillos blancos por la presión. Sus labios se movían sin sonido, una letanía de súplicas dirigidas a un cielo que, para Carlos, parecía de plomo. Él no podía rezar, no podía quedarse quieto, se levantaba, caminaba de un lado a otro del pasillo, el sonido de sus botas de trabajo resonando en el silencio opresivo. Miraba el reloj de la pared, cuyas manecillas parecían moverse a través de melaza. Cada tic-tac era una tortura. ¿Cómo podía el tiempo seguir avanzando cuando su mundo se había detenido por completo? Miraba a su esposa, acurrucada en la silla, y una ola de ira impotente lo invadió. Ira contra el conductor del otro coche, contra la lluvia, contra la fragilidad de la vida, y sobre todo contra el Dios silencioso al que ella le susurraba. Finalmente, un médico con el rostro marcado por el cansancio se acercó a ellos. Se llamaba Dr. Evans. Llevaba una bata blanca arrugada y sus ojos transmitían una compasión que a Carlos le pareció un insulto. Señor y señora Vargas, comenzó, su voz baja y grave. Hemos estabilizado a Mateo. Está fuera de peligro inmediato. Sara soltó un sollozo de alivio, pero Carlos vio algo más en la mirada del médico. Vio el pero, que aún no había sido pronunciado. Pero el impacto fue severo, continuó el doctor, eligiendo sus palabras con un cuidado que solo hacía que sonaran más aterradoras. Hubo un traumatismo significativo en la columna vertebral, a nivel de la vértebra T10, la médula espinal ha sufrido un daño completo.
La palabra completo quedó suspendida en el aire estéril de la habitación. No significaba nada y lo significaba todo. Sara lo miró, sus ojos llenos de una pregunta que no se atrevía a formular. Carlos la hizo por ella, su voz ronca, casi un gruñido. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué significa completo? El doctor Evans respiró hondo. Significa que, en este momento, la conexión entre su cerebro y la parte inferior de su cuerpo está interrumpida. Significa que Mateo no tiene sensibilidad ni movimiento por debajo de la cintura. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El pronóstico es que no volverá a caminar. El mundo de Sara se derrumbó en un susurro. No, Dios mío, no. Se aferró a su crucifijo como si fuera un ancla en un mar embravecido. Pero Carlos reaccionó de la única manera que sabía. Luchando. Se puso de pie, su cuerpo tenso como un resorte. No. No acepto eso. Quiero una segunda opinión. Quiero al mejor especialista de Texas, de Houston, de donde sea. ¿Cuánto cuesta? Lo pagaré. Hipotecaré la casa, venderé la camioneta, no me importa. Su voz era un torrente de negación, un intento desesperado de construir una solución donde solo había escombros. Los siguientes meses fueron un borrón de llamadas telefónicas, viajes a especialistas, deudas que se acumulaban como nubes de tormenta. Cada nuevo médico decía lo mismo con palabras diferentes. Daño irreversible, pronóstico desfavorable. Tenemos que centrarnos en la rehabilitación y la adaptación. Cada consulta era otro clavo en el ataúd de la esperanza. Carlos había pasado su vida creyendo que cualquier problema podía resolverse con suficiente esfuerzo, con las herramientas adecuadas, con la voluntad de un hombre. Pero esto era diferente. Era una pared que no podía derribar, una estructura rota que no podía reparar. Por primera vez en su vida, el gran constructor Carlos Vargas se enfrentaba a algo que estaba completamente fuera de su control. Y el sonido de su propia impotencia era ensordecedor. La casa de los Vargas se llenó de un silencio que pesaba más que cualquier viga de acero. Era un silencio denso, que ahogaba los sonidos normales de un hogar. Ya no se oía el balón de baloncesto de Mateo rebotando en la entrada, ni la música a todo volumen desde su habitación, ni las risas de sus amigos en la sala. Ahora, el único sonido era el suave y constante chirrido de las ruedas de la silla de ruedas sobre el piso de madera, un recordatorio incesante de todo lo que habían perdido. El hogar de Carlos se había transformado en una extensión del hospital. Una rampa de madera cruda cubría los escalones del porche, un trabajo apresurado que él mismo hizo, con manos que temblaban de rabia y no de esfuerzo. El olor a desinfectante se había mezclado con el del café de la mañana. Sobre la mesa de la cocina, donde antes se compartían las comidas, ahora se apilaba una montaña de papel. Facturas del hospital con cifras que le quitaban el aliento, cartas del seguro con lenguaje confuso y denegaciones frías, recibos de farmacia por medicamentos que Mateo odiaba tomar. Cada sobre era un ladrillo más en el muro que lo separaba de la vida que conocía. Junto a la pila de deudas, una fila de frascos de pastillas de color naranja se alineaba como pequeños soldados, testigos silenciosos de un dolor que no se podía ver. Y en la mesa, el lugar de Mateo, su silla, estaba permanentemente vacía. Era un hueco en la familia, un espacio que gritaba ausencia. El silencio de la casa era roto a menudo por tormentas silenciosas entre Carlos y Sara. Una noche, él la encontró arrodillada junto a la cama de Mateo, que ya dormía. Sus manos estaban entrelazadas y susurraba una oración. La visión desató algo oscuro dentro de Carlos. No gritó. Su voz fue un murmullo helado que cortó el aire. ¿Todavía sigues con eso, Sara? ¿De qué sirve? Ella se levantó, con los ojos llenos de lágrimas y de una fe herida. Es todo lo que tenemos, Carlos. Es nuestra única esperanza. Él soltó una risa amarga, un sonido hueco y feo. La esperanza no paga estas facturas. La esperanza no mueve las piernas de nuestro hijo. Se acercó a ella, el dolor en su rostro endurecido en una máscara de ira. Dime, Sara. ¿Dónde estaba tu Dios esa noche? ¿Estaba ocupado escuchando las oraciones de otro? Porque las nuestras, claramente, no las oyó.
Las palabras la golpearon como una bofetada. «No digas eso», suplicó ella, «no culpes a Dios por esto». Pero él ya se había dado la vuelta, incapaz de soportar la fe inquebrantable en sus ojos, porque le recordaba su propio vacío. Carlos dejó de dormir. Las noches eran largas y solitarias. Vagaba por la casa oscura como un fantasma, revisando cerraduras que ya estaban cerradas, mirando por ventanas a una calle dormida que parecía pertenecer a otro mundo. A menudo se detenía en el umbral de la habitación de Mateo, observando el ascenso y descenso rítmico del pecho de su hijo. Veía el contorno de las piernas inmóviles bajo la manta y sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Se sentía un fracasado como padre, como protector, como hombre. En esas horas silenciosas, la amargura que había guardado durante años se desbordaba. Miraba al techo oscuro, a ese cielo invisible del que su esposa esperaba tanto, y susurraba con un veneno que solo él podía oír: «No te importamos. A ti no te importa nada de esto. Estamos solos». Se había aislado no solo de Dios, sino de su esposa, de sus amigos, de cualquiera que intentara ofrecerle un consuelo que él consideraba una mentira. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de esa casa, al peso de su hijo en sus brazos, y al silencio ensordecedor de un cielo vacío. La noche más larga de la vida de Carlos Vargas no tuvo tormentas ni llamadas telefónicas, simplemente se negó a terminar. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 2:17 de la mañana, con un brillo rojo e insistente. Sara dormía a su lado, su respiración era un ritmo suave y constante en la oscuridad, un sonido de paz que a él le parecía de otro universo. Mateo estaba sedado por sus medicamentos para el dolor. La casa estaba en silencio, pero en la mente de Carlos, el ruido era ensordecedor. Era el eco de las palabras de los médicos, el crujido de las facturas al abrirse, el chirrido de la silla de ruedas que se había convertido en la banda sonora de su vida. Se levantó de la cama con el cuidado de un ladrón, para no despertar a su esposa. Descalzo, caminó sobre el frío suelo de madera, sus pasos amortiguados por una pesadez que no era solo física. Pasó por la puerta entreabierta de la habitación de Mateo y se detuvo. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando una franja plateada sobre la cama, iluminando el contorno de su hijo. Un joven de 17 años que debería estar soñando con el fútbol o con su primer coche, atrapado en un cuerpo que le había traicionado. Una ola de impotencia tan abrumadora lo golpeó que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Se dirigió a la cocina, pero no encendió la luz. En la oscuridad, se sirvió un vaso de agua, el líquido frío, un contraste inútil con el fuego que sentía por dentro. Se sentó a la mesa de la cocina, en la misma silla donde tantas veces se había burlado de la fe de Sara. Ahora, en el silencio y la soledad, la casa se sentía como una tumba. Su casa, la que había construido y mantenido con sus propias manos, la que debía ser un refugio, se había convertido en su prisión. El hombre que podía levantar muros, verter cimientos y arreglar cualquier cosa rota, estaba rodeado por una rotura que no podía ni siquiera tocar. Fue entonces cuando sucedió. El orgullo, ese muro de concreto que había construido ladrillo a ladrillo desde la adolescencia, comenzó a agrietarse. La imagen de su padre, de pie entre los escombros de su taller, se superpuso a la suya, sentado en la oscuridad de su cocina. Ambos hombres, rotos por un desastre que no podían controlar, la arrogancia de creer que su fuerza era suficiente se desvaneció, dejando al descubierto el miedo desnudo que había debajo. Apoyó los codos en la mesa y hundió la cara entre sus manos, esas manos callosas que ya no sabían qué construir. Y por primera vez en 2 años, quizás por primera vez en su vida adulta, admitió la verdad, no a Dios ni a Sara, sino a sí mismo, en un susurro que fue tragado por la noche. No sé qué hacer. Las palabras abrieron una compuerta, un sollozo seco y ahogado se escapó de su pecho, un sonido áspero y desconocido. No fueron muchas lágrimas, solo las suficientes para trazar un camino caliente sobre la piel curtida de su rostro. Eran lágrimas de un hombre que había llegado al final de sí mismo, al final de sus herramientas, al final de sus planos. Miró por la ventana de la cocina hacia el cielo nocturno de Texas, salpicado de estrellas indiferentes. Se sentía como si estuviera gritando en una habitación insonorizada. El silencio de Dios no era pacífico ni preparatorio. Era un muro. El cielo parecía de bronce, impenetrable,
devolviendo cada súplica silenciosa, cada grito ahogado. No había consuelo, ni enojo, ni siquiera una respuesta, solo un vacío inmenso y frío. Se quedó allí, en la oscuridad, hasta que los primeros indicios del amanecer tiñeron el horizonte de un gris pálido. Se sentía hueco, vaciado de toda la ira y la amargura. No había esperanza, pero tampoco había lucha. Solo una rendición silenciosa y agotadora. Se levantó, se secó la cara con el dorso de la mano y se preparó para enfrentar otro día exactamente igual al anterior. Pero la noche siguiente, algo fue diferente. El amanecer llegó, no como una promesa sino como una simple continuación. Carlos se movía por la casa como una sombra, sus acciones mecánicas, desprovistas de la ira que lo había consumido antes. El fuego se había apagado, dejando solo cenizas frías. Mientras preparaba el desayuno, escuchó la voz de Mateo desde la sala. No era el tono monótono y cansado de siempre. Había algo diferente, una nota de asombro. «Mamá, lo soñé de nuevo», dijo Mateo. Sara se sentó en el borde de su cama improvisada en la sala. Carlos se detuvo en el umbral, invisible para ellos. El mismo sueño. Estaba en un campo, y el sol era tan caliente. Y yo corría. No me cansaba. Podía sentir el pasto bajo mis pies, mamá. Era tan real. Sara le acarició el cabello, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Eso es hermoso, mi amor. Es un regalo de Dios. Desde la cocina, Carlos apretó la mandíbula. Un efecto secundario de los medicamentos, se dijo. Una cruel fantasía del cerebro para escapar de una realidad insoportable. Se dio la vuelta y el sonido de la cafetera llenó el silencio. Un ruido terrenal para ahogar una esperanza que él consideraba peligrosa. Más tarde esa semana, llegó un nuevo fisioterapeuta. Se llamaba David, un hombre joven con una sonrisa tranquila y manos firmes. A diferencia de los otros que se enfocaban en los límites de Mateo, David hablaba de posibilidades. Al final de la sesión, mientras Carlos firmaba los papeles, David lo miró directamente a los ojos. Su hijo tiene un espíritu fuerte, señor Vargas. Carlos solo asintió, queriendo que se fuera. Pero el joven continuó, su voz suave pero llena de convicción. Sé que los informes médicos no son alentadores, pero recuerde esto. Los médicos tienen la última palabra en medicina, pero Dios tiene la última palabra sobre la vida. Las palabras se quedaron flotando en el aire. A Carlos le parecieron una frase vacía, el tipo de consuelo barato que la gente ofrecía cuando no sabía qué más decir. Sin embargo, la frase se le clavó en la mente, una espina de irritación que no podía quitarse. Unos días después, llegó una carta del centro médico. Carlos la abrió esperando otra factura. Otro recordatorio de su fracaso. Pero no era una factura. Era un estado de cuenta. El saldo pendiente, una cifra que le había quitado el sueño durante semanas, aparecía en cero. En la parte inferior, una pequeña nota decía, pagado en su totalidad por una donación anónima. Carlos miró el papel, confundido. ¿Caridad? La idea le quemaba el orgullo. ¿Quién haría algo así? Sara, al ver el papel, juntó las manos sobre su pecho y cerró los ojos. Gracias, Señor, susurró. Sabía que no nos abandonarías. Para Carlos era un misterio humillante. Para Sara, era una respuesta tangible. El sábado, sintiéndose sofocado dentro de la casa, Carlos decidió hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Limpiar su vieja camioneta. Necesitaba hacer algo con sus manos. Algo que pudiera empezar y terminar. Abrió la guantera, llena de viejos recibos y manuales. Sus dedos tropezaron con un pequeño trozo de papel doblado, amarillento por el tiempo. Lo desdobló. La caligrafía era la de su madre, fallecida hacía una década. En el papel había una sola referencia bíblica, Isaías 40:31. Correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. El aire se le quedó atascado en los pulmones. El sueño de Mateo. Corriendo. El papel tembló en su mano. No era la voz de un predicador ni la compasión de un extraño. Era la voz de su madre, un eco de una fe que él había enterrado junto con ella.
Rápidamente, dobló la nota y se la metió en el bolsillo del pantalón, como si escondiera una prueba. Miró a su alrededor, al cielo azul y silencioso de Texas, y por primera vez, el silencio no se sintió vacío, se sintió expectante. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca, pero por primera vez, el silencio no se sentía vacío, se sentía lleno de preguntas sin respuesta. Carlos estaba sentado en el borde de su cama, con la espalda encorvada, la figura de un hombre derrotado bajo la tenue luz de una lámpara. Sara dormía, ajena a la tormenta que se desataba dentro de él. En su mano, arrugado y frágil, sostenía el pequeño trozo de papel con la caligrafía de su madre. Isaías 40:31. Las palabras parecían quemarle los dedos. Correrán, y no se cansarán. El sueño de Mateo. La nota de su madre. La factura pagada. Eran piezas de un rompecabezas que su mente lógica se negaba a armar, pero que su corazón ya no podía ignorar. Se levantó y caminó descalzo hasta el garaje. Su santuario. El lugar donde el olor a aserrín, aceite y metal le recordaba que él tenía el control. Allí, rodeado de sus herramientas, de las pruebas tangibles de su fuerza, se sintió más débil que nunca. Se sentó en un viejo taburete de madera, bajo una bombilla solitaria que colgaba del techo. Miró sus manos, las manos que habían construido casas, levantado muros, pero que no podían levantar a su propio hijo. Y en esa soledad polvorienta, la represa que había contenido su dolor durante 30 años finalmente se rompió. Apoyó la cabeza en el frío banco de trabajo, y las palabras salieron en un susurro áspero, un sonido que apenas era audible. No puedo más. No era una queja. Era una confesión. La admisión de un fracaso total. No puedo. Yo no puedo arreglar esto. Levantó la vista hacia las vigas oscuras del techo, como si pudiera ver más allá, hacia el cielo nocturno. Su garganta se sentía apretada, las palabras luchaban por salir. Escucha, comenzó, y no estaba seguro de a quién le hablaba. Si de verdad estás ahí, si eres real, como dice Sara. Hizo una pausa, tragando saliva. Yo no te pido nada para mí. No lo merezco. He dicho cosas, he pensado cosas. Su voz se quebró. Pero él, mi hijo, él no ha hecho nada. Es solo un muchacho. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo, comenzaron a caer. No con ira, sino con una profunda y desgarradora súplica. Por favor. No por mí. Hazlo por Mateo. Recordó sus propias palabras crueles, las que le había dicho a Sara en el umbral de la habitación de su hijo, la puerta sellada con clavos. Sintió una punzada de vergüenza tan aguda que le dolió físicamente. Cerró los ojos con fuerza. Esa puerta, la que te dije que cerré. Respiró hondo, un aliento tembloroso que era mitad sollozo, mitad rendición. La estoy abriendo, estoy quitando los clavos. No sé cómo más hacerlo. Ya no tengo más herramientas. Ya no tengo más fuerza. En ese instante, no hubo una luz cegadora ni una voz celestial, solo un cambio. Una quietud profunda se instaló en su alma, silenciando el rugido constante de la ira y el miedo que había vivido con él durante años. El peso aplastante que llevaba sobre los hombros no desapareció, pero de repente, se sintió más ligero, como si alguien estuviera ayudando a cargarlo. Una sola lágrima rodó por su mejilla, pero esta era diferente. No era salada por la amargura, sino tibia por una extraña sensación de paz. Una paz que no entendía, pero que su espíritu exhausto aceptó sin cuestionar. En el silencio de su garaje, con el olor a tierra y trabajo duro a su alrededor, hizo una promesa. No fue una negociación, sino un juramento susurrado desde lo más profundo de su ser recién quebrado. Si actúas, si le devuelves lo que perdió, te juro que pasaré el resto de mi vida contándolo. No me callaré. Le diré a todo el que quiera escuchar que existes, que eres real. Se quedó allí sentado, inmóvil, mientras el primer rayo de sol se colaba por la pequeña ventana del garaje, iluminando el polvo que flotaba en el aire como si fueran pequeñas estrellas. Algo había cambiado para siempre.
El constructor había entregado finalmente sus planos. El aire en la sala de los Vargas era espeso, una mezcla del dulce aroma del pastel de chocolate y la tensión no expresada de una celebración forzada. Globos de colores baratos colgaban de las esquinas, un intento valiente de Sara por traer alegría a un espacio que se había acostumbrado al peso del dolor. La luz de las lámparas era cálida y amarillenta, suavizando los rostros de la pequeña reunión. Sara, Lilia, el cuñado Miguel, y dos viejos amigos de la familia. Carlos estaba de pie junto a la chimenea, con las manos en los bolsillos, observando la escena con una quietud que nadie podía descifrar. En el centro de todo, en su silla de ruedas, estaba Mateo, con 17 velas parpadeando en el pastel sobre su regazo. Cantaron el feliz cumpleaños. La voz de Lilia era aguda y entusiasta, la de Sara era suave y temblorosa, y la de los hombres era un murmullo grave y algo torpe. Carlos no cantó, solo movió los labios. Cuando la última nota se desvaneció, un silencio incómodo cayó sobre la habitación, el tipo de silencio que sigue a un ritual que ya no encaja con la realidad. «Pide un deseo, mi amor», susurró Sara, con los ojos brillantes. Mateo cerró los ojos por un momento, una expresión de dolor y anhelo cruzando su joven rostro. Luego sopló, y las pequeñas llamas se extinguieron en un hilo de humo gris que se retorció en el aire. Fue entonces cuando ocurrió. En el silencio que siguió al aplauso disperso, Mateo jadeó con acento agudo. No fue un sonido de alegría, sino un jadeo agudo y ahogado, como si le hubieran quitado el aire. Desde su lugar junto a la chimenea, el corazón de Carlos se detuvo, el miedo, su viejo y familiar compañero, lo inundó. Pensó en un espasmo muscular, una complicación, otro viaje a la sala de emergencias. Dio un paso hacia su hijo, sus instintos protectores en alerta máxima. «Mateo, ¿qué pasa? ¿Te duele algo?» Pero Sara, que estaba arrodillada junto a la silla de ruedas, vio algo diferente. Vio los ojos de su hijo, abiertos de par en par, no con dolor, sino con una incredulidad absoluta. Su mano voló a su boca, ahogando un sollozo. Vio como la mirada de Mateo bajaba, fija en sus propias piernas, como si las estuviera viendo por primera vez. «Yo siento algo», susurró Mateo, su voz apenas un hilo de sonido. Las palabras atravesaron el silencio de la habitación como un rayo. «Mamá, está caliente». La escena pareció ralentizarse, cada segundo se estiró hasta el infinito. Carlos observó, paralizado, cómo los nudillos de su hijo se ponían blancos al agarrar los reposabrazos de la silla. Los músculos de los brazos de Mateo, fortalecidos por 2 años de empujar su propio peso, se tensaron con un esfuerzo que parecía sobrehumano. La silla de ruedas de metal gimió bajo la presión. Lilia, la pequeña, no entendía, se acercó a su hermano, con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Por qué tiemblas?» Y era cierto, debajo de la delgada manta que cubría sus piernas, se veía un temblor. Un movimiento sutil pero inconfundible en músculos que habían estado muertos durante 730 días. Miguel, el cuñado, se quedó sin aliento, sus ojos se encontraron con los de Carlos a través de la habitación. Una pregunta silenciosa pasando entre ellos. ¿Era esto real? Entonces, con un gruñido que salió de lo más profundo de su ser, Mateo se impulsó hacia arriba. No fue un movimiento fluido. Fue una lucha torpe y desesperada, el cuerpo luchando contra la memoria de su propia impotencia. Se levantó de la silla, sus piernas temblando violentamente, luchando por soportar un peso que habían olvidado. Por un instante eterno, se tambaleó, suspendido entre 2 mundos, el de la parálisis y el de lo imposible. Y luego, se puso de pie. Estaba erguido, inestable, sudando, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero de pie. El silencio en la habitación era ahora sagrado, un vacío lleno de asombro. Nadie se atrevía a respirar. Los ojos de Mateo encontraron los de su padre. En esa mirada Carlos vio una vida de preguntas, dolor. Y ahora, un milagro que desafiaba toda razón. Mateo levantó el pie derecho. El movimiento fue lento, agónico. El pie se arrastró por la alfombra y luego se plantó firmemente en el suelo, a un pie de distancia de la silla de ruedas. Luego, el izquierdo.
Dio un paso. El único sonido era el sollozo ahogado de Sara. Mateo dio un segundo paso. Sus ojos nunca se apartaron de los de su padre. Su rostro era una mezcla de terror y éxtasis. Y luego un tercer paso. Se tambaleó, su fuerza finalmente lo abandonó, y cayó hacia adelante. Carlos se movió, sus pies finalmente obedecieron la orden de su cerebro. Cruzó la distancia que los separaba en 2 zancadas y atrapó a su hijo en sus brazos antes de que cayera. Sostuvo el peso de Mateo, pero esta vez, no era el peso muerto de la parálisis. Era el peso vibrante y vivo de su hijo, de pie sobre sus propias piernas. Se abrazaron padre e hijo, en medio de la sala, ambos temblando, ambos llorando. Se siente como en el sueño, papá, sollozó Mateo en el hombro de su padre. Puedo sentir el suelo. Los ojos de Carlos se levantaron y se posaron en la vieja Biblia de su padre, acumulando polvo en la repisa. La cubierta de cuero gastado parecía brillar bajo la luz de la lámpara. La nota de su madre. La factura pagada. La fe inquebrantable de su esposa. Las piezas del rompecabezas encajaron, no con la lógica del acero y el concreto, sino con la fuerza de algo mucho más antiguo y poderoso. Nadie en esa habitación dudó. No era un avance médico ni una recuperación repentina. Todos sabían que no era obra humana. Habían sido testigos de la respuesta a una oración que algunos habían susurrado y que uno en particular apenas se había atrevido a formar. El silencio que siguió al milagro no fue un vacío, sino un espacio sagrado que se llenó de lágrimas silenciosas y respiraciones contenidas. Sara se arrodilló en el suelo, sin tocar a Mateo, como si temiera que el más mínimo contacto pudiera romper el encanto. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero su sonrisa era la más radiante que Carlos había visto en años. Miguel, su cuñado, se quitó la gorra y la sostuvo contra su pecho, con la cabeza inclinada en una oración sin palabras. Los amigos de la familia se miraban unos a otros, con los ojos muy abiertos, como si acabaran de ver el sol salir en medio de la noche. La noticia corrió por el vecindario de San Antonio no como un chisme, sino como una onda de agua tibia que se extendía de casa en casa. A los pocos días, el teléfono no dejaba de sonar. El pastor de la iglesia de Sara, un hombre de voz suave llamado David, vino a la casa. No llegó con sermones ni exclamaciones de triunfo. Simplemente se sentó en la sala, ahora un lugar transformado, y escuchó. Miró a Mateo, que ahora se movía por la habitación con la ayuda de un andador. Cada paso un testimonio tembloroso, y sus ojos se llenaron de una profunda reverencia. Antes de irse, reunió a la familia en un círculo. No hay palabras humanas para explicar la gracia de Dios, dijo en voz baja. Así que no lo intentemos. Simplemente demos gracias en el silencio de nuestro corazón. Y por primera vez en décadas, Carlos cerró los ojos y se unió a esa oración silenciosa. La visita al Dr. Evans fue surrealista. El médico, un hombre de ciencia y hechos, miraba las nuevas resonancias magnéticas con el ceño fruncido, alternando la vista entre la pantalla y el joven que había entrado caminando a su consultorio. Colocó las imágenes una al lado de la otra, la de hace 2 años, que mostraba una médula espinal seccionada e inerte, y la de ahora que mostraba una actividad neuronal inexplicable, una reconexión que desafiaba toda la literatura médica. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Carlos, dijo, su voz profesional teñida de asombro. No tengo una explicación para esto. Según todo lo que sé, según todos los datos, esto no debería ser posible. La recuperación espontánea de este nivel de daño es inexistente. Es, médicamente hablando, inexplicable. Pero el testimonio más poderoso no vino de un médico ni de un pastor. Vino de los hombres con los que Carlos trabajaba. Un lunes por la mañana, en la obra, uno de sus capataces, un hombre llamado Frank, conocido por su cinismo y sus bromas pesadas sobre la religión, se le acercó en silencio. Se quitó el casco y lo sostuvo con sus manos callosas. Carlos, comenzó, sin mirarlo a los ojos. Escuché lo de tu hijo. Mi esposa. No está bien.
Los doctores no le dan muchas esperanzas. Hizo una pausa, tragando saliva. Me preguntaba si tu familia podría orar por ella. Carlos puso una mano en el hombro de Frank, y en ese simple gesto, dos hombres que solo hablaban de concreto y planos, compartieron un momento de fe cruda y desesperada. El milagro de Mateo no solo había derribado los muros en el corazón de Carlos, estaba empezando a derribar los muros en los corazones de quienes lo rodeaban. En casa, Sara había enmarcado una hoja de papel. No era una foto sino una copia del informe del Dr. Evans. En él se leía el diagnóstico original, y junto a él, una nota escrita a mano por el médico. Recuperación completa de la función motora, causa desconocida. Debajo, Sara había escrito con su elegante caligrafía la fecha y la hora del cumpleaños de Mateo. No era un trofeo. Era un memorial. Un documento que testificaba que en una noche ordinaria, en una sala común, lo imposible se había hecho carne. Y un constructor de casas había sido testigo de cómo el arquitecto del universo reconstruía la vida de su hijo. El olor del café por la mañana seguía siendo el mismo en la casa de los Vargas, pero ahora, en lugar de ser el combustible para un día de amargura silenciosa, era el aroma de un nuevo comienzo. Carlos ya no se levantaba antes que nadie para huir de su propia casa. Ahora, se sentaba a la mesa de la cocina mientras Sara leía su Biblia, y en lugar de un asentimiento brusco, ponía su mano callosa sobre la de ella. Cuando ella terminaba su oración silenciosa, él añadía la suya, una frase simple y ronca que se había convertido en su ancla. Gracias, Señor, por este día. La casa, que una vez resonó con el chirrido de una silla de ruedas, ahora estaba llena del sonido desigual pero decidido de los pasos de Mateo, apoyado en muletas, un ritmo de esperanza que era música para los oídos de su padre. Una tarde, mientras Sara doblaba la ropa en la sala, Carlos se sentó a su lado. La televisión estaba apagada. El silencio entre ellos ya no era una barrera, sino un espacio cómodo. Él tomó una de sus manos, examinando las líneas finas y la fuerza que siempre había subestimado. Sara, comenzó, su voz más baja de lo normal. Necesito decirte algo. Ella esperó, sus ojos llenos de una paciencia amorosa. Todos esos años, todas las cosas horribles que dije sobre tu fe, sobre Dios. Tragó saliva, el viejo orgullo luchando una última batalla perdida. Estaba tan enojado con él que te lastimé a ti. Usé mi dolor como un arma contra la única persona que intentaba mantenernos a flote. ¿Puedes perdonarme? Las lágrimas que brotaron de los ojos de Sara no eran de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. No hay nada que perdonar, mi amor, susurró. Dios ya sanó todo eso. La transformación de Carlos no se quedó dentro de las paredes de su casa, se derramó en su trabajo, en la forma en que veía el mundo. Un sábado, en lugar de aceptar un trabajo extra para ganar más dinero, cargó su camioneta con madera y herramientas, y se dirigió a la casa de una anciana de la iglesia de Sara, cuyo esposo estaba confinado a una silla de ruedas. Pasó todo el día bajo el sol de Texas, cortando, midiendo y martillando, hasta que una rampa sólida y perfecta reemplazó los viejos y peligrosos escalones de concreto. No aceptó ni un centavo. Cuando la mujer, con lágrimas en los ojos, le preguntó por qué lo hacía, Carlos simplemente se secó el sudor de la frente y sonrió. Porque alguien construyó un puente para mí cuando yo solo sabía cómo construir muros, dijo. Solo estoy devolviendo el favor. Por supuesto, no todos entendieron. Un viejo conocido se lo encontró en la ferretería y le dio una palmada en la espalda. Oye, Vargas, qué suerte lo de tu hijo. Esos médicos incompetentes seguramente se equivocaron desde el principio, ¿eh? Años atrás, un comentario así habría encendido la ira de Carlos. Pero el hombre que se encontraba allí ahora era diferente. No había en él ni una pizca de la vieja necesidad de pelear o demostrar algo. Simplemente miró al hombre con calma. Los médicos son buenos hombres que hicieron lo que pudieron con lo que sabían, respondió con una voz tranquila. Pero al final del día, Dios tuvo la última palabra. La sencillez y la certeza de su respuesta dejaron al otro hombre sin nada que decir. La vieja Biblia de su padre ya no acumulaba polvo en la repisa.
ahora descansaba en la mesita de noche de Carlos, abierta en el libro de Isaías. No se había convertido en un teólogo de la noche a la mañana, pero cada noche leía un pasaje, no como una obligación sino como un hombre sediento que finalmente había encontrado agua. Ya no era el constructor que confiaba únicamente en la fuerza de sus manos. Se dio cuenta de que su verdadero llamado no era levantar edificios, sino levantar a las personas. Se había convertido en un testimonio andante, no por lo que decía, sino por quién era ahora, un hombre que había sido quebrado y reconstruido, no con acero y concreto, sino con gracia y misericordia. El milagro no solo le había devuelto a su hijo, le había devuelto su propio corazón. La historia de Carlos Vargas es mucho más que la crónica de una sanación física, es un mapa del corazón humano, un viaje que muchos de nosotros conocemos. Comienza con resistencia, con un hombre que, herido por las tormentas del pasado, construyó un muro impenetrable alrededor de su alma. Un muro hecho de orgullo, de dolor, y de la amarga convicción de que estaba solo en su lucha. Quizás tú conoces ese sentimiento, quizás has levantado tus propios muros, convencido de que la fe es un riesgo demasiado grande. Pero Dios es un constructor paciente. No derribó el muro de Carlos con un trueno ni con un terremoto. Lo fue erosionando suavemente, con susurros que se disfrazaban de coincidencias. Un sueño recurrente en la mente de un joven. Una factura médica pagada por un donante anónimo. Unas palabras de aliento de un fisioterapeuta. Y un trozo de papel olvidado, con una promesa escrita por la mano de una madre. Dios le estaba hablando a Carlos en el lenguaje de su vida cotidiana, esperando que él finalmente bajara la guardia y escuchara. Y cuando Carlos llegó al final de sí mismo, en la soledad de su garaje, cuando finalmente admitió su impotencia y susurró la oración más honesta de su vida, esa fue la llave que abrió la puerta. El milagro que vimos en esa sala no fue solo para las piernas de Mateo, fue para el alma de su padre. Porque el verdadero milagro no es únicamente ver lo imposible suceder, sino ser transformado por completo cuando sucede. La palabra de Dios nos recuerda constantemente que nuestro concepto de lo imposible no es el de Él. En el Evangelio de Lucas, el ángel le asegura a María una verdad que resuena a través de los siglos, porque para Dios no hay nada imposible. Jesús mismo, mirando a sus discípulos, reafirmó esta promesa en Marcos capítulo 10. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El diagnóstico de Mateo era la palabra final del hombre. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Tal vez ahora mismo estás frente a tu propio diagnóstico imposible, una situación familiar que parece no tener solución, una enfermedad que agota tus fuerzas, o una puerta financiera que se ha cerrado con candado. Y quizás has estado esperando una señal ruidosa, una voz atronadora desde el cielo. La historia de Carlos nos invita a mirar más de cerca, a prestar atención a los pequeños susurros de la gracia de Dios en nuestro día a día. Tal vez tus señales ya están en tu vida cotidiana, esperando ser reconocidas. Carlos creía que había sellado la puerta a Dios con clavos de amargura. Pero ninguna puerta está tan cerrada que la misericordia no pueda encontrar una rendija. Si te sientes como Él, si has cerrado esa puerta en tu corazón por dolor o decepción, te invito a hacer lo que Él hizo. No necesitas las palabras perfectas, solo necesitas la honestidad de un corazón quebrantado para susurrar: ya no puedo más. Si de verdad estás ahí, te necesito. Abre la puerta que cerraste. No porque lo entiendas todo, sino porque estás dispuesto a ver si hay alguien del otro lado esperando. Porque el mismo Dios que escuchó el susurro de un constructor en un garaje de Texas, también está escuchando el tuyo, ahora mismo. Cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es solo el comienzo. La historia de Carlos Vargas es una prueba poderosa de que no hay un corazón tan endurecido que la gracia no pueda ablandar, ni un muro tan alto que el amor de Dios no pueda derribar. Por años, Carlos vivió convencido de que la fe era para los débiles, que solo podía confiar en la fuerza de sus propias manos. Pero Dios, en su infinita paciencia, le demostró que la verdadera fortaleza no se encuentra en construir muros para protegerse del dolor,
sino en tener el valor de derribarlos para dejar entrar la luz. El milagro que levantó a Mateo de su silla de ruedas fue la respuesta visible a una oración. Pero el milagro más profundo fue el que ocurrió en silencio, en el corazón de un padre que finalmente se rindió. El que transformó el orgullo en humildad, la amargura en gratitud, y el silencio de un cielo vacío en el susurro de un padre que nunca se había ido. Tal vez tú también has sentido ese silencio. Tal vez has llegado al final de tus propias fuerzas, enfrentando una situación que parece imposible de resolver. Recuerda a Carlos. Recuerda que tu punto de quiebre es a menudo el lugar exacto donde Dios está esperando para comenzar su obra más grande. La puerta que has sellado con los clavos de la duda y el miedo, Él puede abrirla con el toque de su mano. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado que aún en los momentos más oscuros, la esperanza es real, escribe amén en los comentarios, como una declaración de que crees en un Dios que todavía hace lo imposible. Tu fe puede ser la señal que otra persona necesita ver hoy. Comparte este video. Hay alguien en tu vida, ahora mismo, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, que se siente atrapado detrás de sus propios muros y necesita escuchar que no está solo. Que la rendición no es el final sino el principio de un milagro. Y no lo olvides, tu apoyo es fundamental. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguna de las historias que estamos preparando, historias que fortalecen la fe y demuestran que Dios sigue actuando hoy, tal como lo hizo ayer. Prepárate, porque en nuestro próximo encuentro, exploraremos lo que sucede cuando una oración que ha sido susurrada por 20 años en la soledad de una habitación, finalmente recibe una respuesta que sacude los cimientos de toda una comunidad. Porque el tiempo de Dios, aunque no siempre sea el nuestro, siempre es perfecto.